Los libros de las crónicas. Libro primero de las crónicas, parte 1, en torno a David, las genealogías 1, de Adán a Israel. Origen de los tres grandes grupos, capítulo 1. Adán, Set, Enos, Kenán, Maalalel, Yered, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los jafenitas, hijos de Jafet, Gomer, Magog, los medos, Yaván, Tubal, Mesec y Tiras. Hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Hijos de Yaván, Elisa, Tarsis, los Queteos y los Rodenses. Los Camitas, hijos de Cam, Cus y Egipto, Put y Canaán. Hijos de Cus, Seba, Javila, Sapta, Rama y Sapteca. Hijos de Rama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, que fue el primer hombre poderoso de la tierra. Egipto engendró a los lidios, anamitas, leavitas, naftujitas, patrusitas, caslujitas y caftoritas, de donde proceden los filisteos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, y al Jebuseo, al Amorreo, al Girgaseo, al Givita, al Arquita, al Semita, al Arbadita, al Semarita y al Jamatita. Los semitas, hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mesec. Arfaxad engendró a Selag, y Selag engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre del primero era Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano era Yoctán. Yoctán engendró a Almodad, Selef, Hazarmabet, Yerach, Adorán, Usal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Javila, Yobab. Todos ellos hijos de Yoctán. De Sem a Abraham, Arfaxad, Selag, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terach, Abraham, o sea, Abraham, hijo de Abraham, Isaac e Ismael. Sus descendientes son estos: los ismaelitas, el primogénito de Ismael, Nebayot, después Kedar, Abeel, Mibsan, Misma, Duma, Masa, Jabab, Tema, Yetur, Nafis y Kedma. Estos son los hijos de Ismael. Hijos de Ketura, concubina de Abraham, dio a luz a Simran, Yoxán, Medan, Madian, Yisbak y Suac. Hijo de Yoxán, Seba y Dedan. Hijos de Madian, Efa, Efer, Enoch, Abida y Elda. Todos ellos son hijos de Ketura. Isaac y Esaú. Abraham engendró a Isaac. Hijos de Isaac, Esaú e Israel. Hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Yeus, Yalán y Coreb. Hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Catán, Kenaz, Timna y Amalek. Hijos de Reuel, Nahat, Seraf, Sama y Misa. Seir. Hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Dison, Eser y Disan. Hijos de Lotán, Jore y Omar. Hermana de Lotán fue Timna. Hijos de Sobal, Alban, Manahat, Ebal, Sefo y Onan. Hijos de Sibeón, Aya y Ana. Hijos de Ana, Dison. Hijos de Dison, Hamran, Esban, Yitran y Kerat. Hijos de Eser, Bilán, Sabaan y Acan. Hijos de Dison, Uz y Arán. Los reyes de Edom. Estos son los reyes que reinaron en el país de Edom antes de que hubiera rey entre los israelitas. Bela, hijo de Beor. El nombre de su ciudad era Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Yobab, hijo de Serac y de Borra. Murió Yobab y reinó en su lugar Husán, del país de los temanitas, y murió Husán, y en su lugar reinó Odad, hijo de Bedad, que derrotó a los madianitas en los campos de Moab. El nombre de su ciudad fue Avit. Murió Odad y reinó en su lugar Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot del río. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Acbor. Murió Baal Hanán y reinó en su lugar Odad. El nombre de su ciudad era Pau, y el de su mujer Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaaf. Los jeques de Edom. Murió Odad y hubo jeques en Edom: el jeque Timna, el jeque Alba, el jeque Yetet, el jeque Olibama, el jeque Ela, el jeque Pinón, el jeque Kenaz, el jeque Temán, el jeque Mibsar, el jeque Magdiel, el jeque Irán. Estos fueron los jeques de Edom. 2. Judá. Hijos de Israel, capítulo 2. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Levi y Judá, Isaacar y Zabulón, Dan, José y Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Descendientes de Judá. Hijos de Judá: Onán y Sela. Los tres le nacieron de Bat-Suab, la cananea. Primogénito de Judá, era malo a los ojos de Yahvé, que le quitó la vida. Tamar, nuera de Judá, le dio a luz a Pérez y Serach. En total, Judá tuvo 5 hijos. Hijos de Pérez: Hezrón y Jamul. Hijos de Serach: Simri, Estas, Emán, Calcol y Darda. 5 en total. Hijos de Carmi: Acán, que perturbó a Israel por haber quebrantado el anatema. Hijos de Etán: Azarías. Orígenes de David. Hijos que le nacieron a Hezrón: Yerahmeel, Ramá y Kelubai. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naxón, príncipe de los hijos de Judá. Naxón engendró a Salma y Salma engendró a Boz. Boz engendró a Obed y Obed engendró a Gesed. Gesed engendró a su primogénito Eliab. Abinadab el segundo, Sima el tercero, Netanael el cuarto, Radá y el quinto, Zen el sexto, David el séptimo. Hermanas suyas fueron Sarbia y Abigail. Hijos de Sarbia: Abisai, Joab y Asael. 3. Abigail dio a luz a
Amasa. El padre de Amasa fue Yeter el Ismaelita. Caleb, hijo de Hebrón, engendró a Yeriot. De su mujer, Azuba, estos son sus hijos, Yeser, Sobab y Ardón. Murió Azuba y Caleb tomó por mujer a Efrata, de la que tuvo a Hur. Hur engendró a Uri y Uri engendró a Besalel. Después se unió Hebrón a la hija de Maquir, padre de Galaad. Tenía él 60 años cuando la tomó por mujer y le dio a luz a Segub. Segub engendró a Yair, que poseyó 23 ciudades en el país de Galaad. Los gesuritas y los arameos les tomaron las aldeas de Yair, Kenad y sus aduares, 60 ciudades. Todo esto pertenece a los hijos de Maquir, padre de Galaad. Después de morir Hebrón, Caleb se unió a Efrata, mujer de su padre Hebrón, la cual le dio a luz a Ashur, padre de Tecoa. Yerahmeel. Los hijos de Yerahmeel, primogénito de Hebrón, fueron Ram, el primogénito, y Buna, Oren, Osen y Ahías. Yerahmeel tuvo otra mujer cuyo nombre era Atara, que fue madre de Onán. Los hijos de Ram, primogénito de Yerahmeel, fueron Maas, Yamin y Eker. Y los hijos de Onán fueron Samai y Yada. Los hijos de Samai, Nadab y Abisur. La mujer de Abisur se llamaba Abiai, que le dio a luz a Ahban y Molid. Los hijos de Nadab fueron Seled y Efraín. Seled murió sin hijos. Hijo de Efraín fue Yisi. Hijo de Yisi, Sesán. Hijo de Sesán, Ahlai. Hijos de Yada, hermano de Samai, fueron Yeter y Jonathan. Yeter murió sin hijos. Hijos de Jonathan, Pelet y Sasa. Estos fueron los descendientes de Yerahmeel. Sesán no tuvo hijos sino hijas. Tenía Sesán un siervo egipcio que se llamaba Yarja, y dio Sesán una hija suya a su siervo Yarja por esposa, la cual engendró a Atai. Atai engendró a Natán. Natán engendró a Sabad. Sabad engendró a Eflal. Eflal engendró a Obed. Obed engendró a Jehú. Jehú engendró a Azarías. Azarías engendró a Geles. Geles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismai. Sismai engendró a Salún. Salún engendró a Yecamías. Yecamías engendró a Elisama. Caleb, hijos de Caleb, hermano de Yerahmeel, Mesa, su primogénito, que fue padre de Sib, tuvo por hijo a Maresa, padre de Hebrón. Hijos de Hebrón, Core, Tapuach, Recuen y Sema. Sema engendró a Rahab, padre de Yorkian. Requien engendró a Samai. Hijo de Samai fue Maón, y Maón fue padre de Betsur. Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Harán, Mosa y Gases. Harán engendró a Gases. Hijos de Yodai, Reguel, Yotán, Gesan, Pelet, Eva y Saf. Maca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y Tirhana. Engendró también a Saf, padre de Matmana, y a Seba, padre de Macdena y padre de Gibea. Hija de Caleb fue Axa. Estos fueron los hijos de Caleb. Hur, hijos de Hur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Kiriat Yarin. Salma, padre de Belén. Jaref, padre de Bergader. Sobal, padre de Kiriat Yarin, tuvo por hijos a Aroe, es decir, la mitad de los Manahatitas y las familias de Kiriat Yarin, los Gieteritas, los Futeos, los Sumateos y los Misraitas. De ellos salieron los Soraitas y los de Estaol. Hijos de Salma, Belén y los Netofatitas, Atrot, Bet-Joab. La otra mitad de los Manahatitas, los Soraitas y las familias de los Afritas que habitaban en Yabes, los Tirateos, los Simateos, los Sucateos. Estos son los Kenitas, descendientes de Hamad, padre de la casa de Recab. 3. La casa de David. Hijos de David, capítulo 3. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón: el primogénito de Amnón, hijo de Ahinoam de Yisrael; el segundo Daniel, hijo de Abigail de Carmelo; el tercero Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmai, rey de Gesur; el cuarto Adonías, hijo de Hagit; el quinto Cefatías de Abital; el sexto Yitrean de su mujer Egla. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Reinó en Jerusalén 33 años. Estos son los que le nacieron en Jerusalén: Sima, Sobab, Natán, Salomón; los 4 de Batsua, hija de Amiel; además Yidhar, Elisama, Elifelet, Noa, Nefeg, Yafía, Elisama, Eliada, Elifelet. 9. Estos son todos los hijos de David, sin contar los hijos de las concubinas. Hermana de ellos fue Tamar. Reyes de Judá, hijo de Salomón, Roboán; hijo suyo Abías; hijo suyo Asa; hijo suyo Josafat; hijo suyo Jorán; hijo suyo Ocosías; hijo suyo Joás; hijo suyo Amasías; hijo suyo Azarías; hijo suyo Yotán; hijo suyo Acaz; hijo suyo Ezequías; hijo suyo Manases; hijo suyo Amón; hijo suyo Josías; hijo de Josías Juan; el primogénito Joaquín; el segundo Sedecías; el tercero Salún; el cuarto hijos de Joaquín, su hijo Jeconías y su hijo Sedecías. Linaje monárquico post-exílico. Hijos de Jeconías el cautivo: Sealtiel su hijo, Malquirán, Pedayas, Senazar, Yecamías, Osama, Nedabías; hijos de Pedayas, Zorobabel, Semeí; hijos de Zorobabel, Mesulán, Hananías y Selomit, hermana de ellos; hijos de Mesulán, Jasuba, Oel, Berequías, Casadías y Yusaf Gesed. 5. Hijos de Hananías, Pelatías, Isaías; hijo suyo
Refayas, hijo suyo, Arnán, hijo suyo, Abdías, hijo suyo, Secanías, hijo suyo, hijos de Secanías, Semaías, Hatús, Yigal, Bariaj, Nearías y Safat, 6 hijos de Nearías, Eljoenai, Ezequías, Azricán, 3 hijos de Eljoenai, Odabías, Eliasib, Pelayas, Jacub, Juan, Delaías y Ananí, 7. 4. Las tribus meridionales. Judá, Sobal, capítulo 4. Hijos de Judá, Pérez, Hezrón, Carmí, Hur y Sobal. Reayas, hijo de Sobal, engendró a Yahat, Yahat engendró a Jumai y a Laah. Estas son familias de los Zoraitas. Hur, estos son los hijos de Hur, padre de Etán, Israel, Gisma y Gibras. Su hermana se llamaba Eslel Poni. Penuel fue el padre de Gedor y Eser padre de Judá. Estos son los hijos de Hur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Ashur, padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres, Gela y Nara. Nara dio a luz a Ahuzán, Jefer, los timnitas y los Axtaritas. Estos son los hijos de Nara, hijos de Gela, Seret, Zohar, Etnat. Cos engendró a Anut, a Sobeba y a las familias de Ahargel, hijo de Arún. Pero Yabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre le dio el nombre de Yabes, diciendo, di a luz con dolor. Yabes invocó al Dios de Israel, exclamando, si de verdad me bendices, ensancharás mis términos, tu mano estará conmigo y alejarás el mal para que no padezca aflicción. Y Dios escuchó su petición. Descendencia de Caleb. Kelub, hermana de Suja, engendró a Mehid, que fue padre de Estón. Estón engendró a Bedrafa, Pasiat y Tejina, padre de Irnahas. Estos son los hombres de Recal, hijos de Kenaz, Otniel, Serayas, hijos de Otniel, Hatat y Meonotai. Meonotai engendró a Ofra, y Serayas engendró a Joab, padre de Ge, Hazarin, pues eran artesanos. Hijos de Caleb, hijo de Jefone, Ir, Ela y Nan, hijo de Ela, Kenaz, hijos de Jalelel, Sif, Sifa, Tirya y Azarel, hijos de Erra, Yaret, Mered, Efer y Yalón. Ella concibió a María, Samai y Yisbach, padre de Estemoa. Su mujer, la de Judá, dio a luz a Yeret, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Yecutiel, padre de Sanuag. Estos son los hijos de Bitía, hija del faraón, que Mered había tomado por esposa. Hijos de la mujer de Odías, hermana de Nahat, padre de Keila, el Garmita, y Estemoa, el Macatita. Hijos de Simón, Amnón y Rima, Ben, Hanán y Tilón. Hijos de Yisi, Sohet, Ben, Sohet. Hijos de Sela, hijos de Judá, padre de Leca y Lada, padre de Maresa, y las familias de los que trabajan el lino en Bet Asbea, Yoquín, los hombres de Coseba y Joás y Saraf, que se casaron en Moab antes de volver a Belén. Estas son cosas muy antiguas. Ellos eran alfareros y habitaban en Netaim y Gedera, moraban allí con el rey, trabajando a su servicio. Descendientes de Simeón, hijos de Simeón, Yemuel, Yamin, Yarib, Serach y Saúl, Salún, su hijo, Mipsan, su hijo, Misma, su hijo, hijos de Misma, Jamuel, hijo suyo, Sacur, hijo suyo, Semei, hijo suyo. Semei tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni todas sus familias se multiplicaron como los hijos de Judá. Habitaban en Beseba, Molada, Hazar-Sual, Bala, Eser y Tolat. Betuel, Jorma, Siselac, Bet, Marcabot, Hazar-Susa, Bet-Diri y Saraín. Estas fueron sus ciudades hasta el reino de David. También sus aldeas, Etán, Allín, Rimón, Toquén y Asán, 5 ciudades, y todas sus aldeas que están en torno a aquellas ciudades hasta Balat. Aquí habitaron, y este fue su registro genealógico. Mesoba, Yamlec, Yoxa, hijo de Masías, Joel, Yehú, hijo de Josibías, hijo de Serayas, hijo de Asiel, Eljoenai, Jacoba, Yesojaías, Asayas, Adiel, Yesimiel y Benaías, Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Yedeaías, hijo de Simri, hijo de Semeías. Estos que han sido citados por sus nombres fueron jefes en sus familias y en sus casas paternas, y se multiplicaron sobremanera. Se dirigieron a la entrada de Gerar, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados, y hallaron pastos pingües y buenos, y una tierra espaciosa, tranquila y segura, pues antes habían morado allí los descendientes de Cam. Estos que se han citado por sus nombres vinieron en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y destruyeron las tiendas de aquellos y los refugios que allí se encontraban, entregándolos al anatema hasta el día de hoy, y habitaron en lugar de ellos, ya que había allí pastos para sus ganados. Algunos de los hijos de Simeón, en número de 500 hombres, se fueron a la montaña de Seir. Sus jefes eran Pelatías, Nearías, Refaya, Susiel, hijo de Yisi. Derrotaron a los restos de Amalek que habían escapado y habitaron allí hasta el día de hoy. 5. Las tribus de Transjordania. Descendientes de Rubén, capítulo 5. Hijos de Rubén, primogénito de Israel. Verdad es que había nacido el primero, pero por haber manchado el tálamo de su padre, se dio su primogenitura a los hijos de José, hijo de Israel. Con todo, José no fue inscrito en las genealogías como el primogénito, pues Judá se hizo poderoso entre sus hermanos, y de él procede el príncipe, pero la primogenitura pertenece a José. Hijos de Rubén, primogénito de Israel, Enoc, Palu, Hezrón y Carmi. Joel, hijos de Joel, Semaías, hijo suyo, Gog, hijo suyo, Semei, hijo suyo, Mica, hijo suyo, Reayas, hijo suyo, Baal, hijo suyo, Beera, hijo suyo, al cual Teglatpalásar, rey de Asiria, llevó cautivo. Era jefe de los rubenitas, hermanos suyos por familias, agrupados según sus genealogías. El primero, Yehiel, Zacarías, Bela, hijo de Asax, hijo de Sema, hijo de Joel. Lugar de residencia. Este habitaba en Aroer y hasta Nebo y Baal Meón.
Habitaban asimismo al oriente hasta el borde del desierto que se extiende desde el río Eufrates, pues sus ganados se habían multiplicado en la tierra de Galaad. En los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, que cayeron en sus manos y habitaron en sus tiendas por toda la parte oriental de Galaad. Descendencia de Gad. Los hijos de Gad habitaban junto a ellos en la tierra de Basán, hasta Salca. Joel fue el primero, Safán el segundo, luego Yanai y Safat en Basán. Sus hermanos por casas paternas fueron Miguel, Mesulán, Seba, Yorai, Yacán, Sia y Abel, 7. Estos son los hijos de Abijail, hijo de Yuri, hijo de Yaruaj, hijo de Gilad, hijo de Miguel, hijo de Yesisai, hijo de Yachdó, hijo de Bus, Aji, hijo de Abdiel, hijo de Guni, era cabeza de sus cabezas paternas. Habitaban en Galaad, en Basán y sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta sus confines. Todos ellos fueron registrados en los días de Jotam, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén, los de Gad, y la media tribu de Manases eran hombres valientes, llevaban escudo y espada, manejaban el arco y eran diestros en la guerra, salían a campaña en número de 44.760, hicieron guerra contra los agarenos, contra Yetur, Nafis y Nodaf, y Dios les ayudó contra ellos, de suerte que los agarenos y todos los que con ellos estaban, fueron entregados en sus manos, pues en la batalla clamaron a Dios y les fue propicio, por cuanto confiaba en él. Capturaron sus ganados, sus camellos, en número de 50.000, 250.000 ovejas, 2.000 burros y 100.000 personas, pues por ser guerra de Dios cayeron muertos muchos y habitaron sus territorios hasta el destierro. La media tribu de Manases. Los hijos de la media tribu de Manases habitaron en el país desde Basán hasta Bat-Hermón, Senir y la montaña de Hermón. Eran muy numerosos. Estos fueron los jefes de sus casas paternas: Efer, Gisi, Eliel, Aryer, Jeremías, Odavías y Yaquiel, hombres valerosos y renombrados jefes de sus casas paternas, pero fueron infieles al Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos del país que Dios había destruido delante de ellos. Entonces el Dios de Israel suscitó el espíritu de Pul, rey de Asiria, y el espíritu de Teglat-Falasar, rey de Asiria, que deportó a los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manases, y los llevó a Jalá, Jabor, Jare y al río Gozán hasta el día de hoy. 6. Levi. Ascendencia de los sumos sacerdotes. Hijos de Levi: Gerson, Keat y Merari. Hijos de Keat: Amram, Gizar, Hebrón y Uziel. Hijos de Amram: Aarón, Moisés y María. Hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Pinjas, Pinjas engendró a Abisua, Abisua engendró a Buki, y Buki engendró a Uzi, Uzi engendró a Seragías, Seragías engendró a Merayot, Merayot engendró a Amarías, Amarías engendró a Ahitub, Ahitub engendró a Sodac, Sadoc engendró a Ahimax, Ahimax engendró a Azarías, Azarías engendró a Juan. Juan engendró a Azarías, el cual ejercitó el sacerdocio en el templo que Salomón edificó en Jerusalén. Azarías engendró a Amarías, Amarías engendró a Ahitub, Ahitub engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salud, Salud engendró a Hilquías, Hilquías engendró a Azarías, Azarías engendró a Serayas, Serayas engendró a Josadac, Josadac marchó cuando Yahvé devotó a Judá y Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Hijos de Levi, capítulo 6. Hijos de Levi: Gerson, Keat y Merari. Estos son los nombres de los hijos de Gerson: Libni y Semei. Hijos de Keat: Amram, Gizar, Hebrón y Uziel. Hijos de Merari: Mahli y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus casas paternas. De Gerson: Libni, hijo suyo; Yahat, hijo suyo; Sima, hijo suyo; Joach, hijo suyo; Ido, hijo suyo; Serach, hijo suyo; Yatrai, hijo suyo. Hijos de Keat: Aminadab, hijo suyo; Core, hijo suyo; Asir, hijo suyo; Elcana, hijo suyo; Abiasaf, hijo suyo; Asir, hijo suyo; Tahat, hijo suyo; Uriel, hijo suyo; Usías, hijo suyo; Saúl, hijo suyo. Hijos de Elcana: Amasai y Ahimot. Elcana, hijo suyo; Sufai, hijo suyo; Nahat, hijo suyo; Eliab, hijo suyo; Yerohan, hijo suyo; Elcana, hijo suyo. Hijos de Elcana: Samuel, el primogénito, y Abías, el segundo. Hijos de Merari: Mahli, Libni, hijo suyo; Semei, hijo suyo; Usa, hijo suyo; Sima, hijo suyo; Hagías, hijo suyo; Asayas, hijo suyo. Los cantores y sus familias. Estos son los que puso David para dirigir el canto en el templo de Yahvé. Desde que el arca tuvo un lugar de reposo, ejercían el ministerio de cantores ante la morada de la tienda del encuentro, hasta que Salomón edificó el templo de Yahvé en Jerusalén. Cumplían su servicio conforme a su reglamento. Estos son los que ejercían ese ministerio con sus hijos. De los hijos de Keat: Emán, el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Yorohan, hijo de Eliel, hijo de Tuju, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Abiasaf, hijo de Core, hijo de Gizar, hijo de Keat, hijo de Levi, hijo de Israel. Su hermano Asaf asistía a su derecha. Asaf era hijo de Berequías, hijo de Sima, hijo de Miguel, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Etni, hijo de Serach, hijo de Adaías, hijo de Etán, hijo de Sima, hijo de Semei, hijo de Yahat, hijo de Gerson, hijo de Levi. Sus hermanos, los hijos de Merari, asistían a la izquierda: Etán, hijo de Cusayas, hijo de Abdi, hijo de Maluc, hijo de
Hasabías, hijo de Amasías, hijo de Hilquías, hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Mahli, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví. Los levitas restantes. Sus hermanos, los levitas, estaban dedicados a los servicios de la morada del templo de Dios. Aarón y sus hijos quemaban las ofrendas en el altar del holocausto y en el altar de los perfumes, según todo el servicio de las cosas sagratísimas, y hacían la expiación por todo Israel, conforme a todo cuanto había mandado Moisés, siervo de Dios. Estos son los hijos de Aarón: Eleazar, su hijo; Pinjas, su hijo; Abisúa, su hijo; Buki, su hijo; Uzi, su hijo; Seragías, su hijo; Merayot, su hijo; Amaría, su hijo; Ahitub, su hijo; Sadoc, su hijo; Ahimax, su hijo. Ciudades aaronitas. Estas fueron sus residencias según el orden de sus fronteras. A los hijos de Aarón, de la familia de los Queatitas, pues a ellos les tocó en suerte, se les dio Hebrón en tierra de Judá con sus ejidos circundantes, pero el campo de la ciudad y sus aldeas se le dieron a Caleb, hijo de Jefone. Se dio a los hijos de Aarón como ciudades de asilo: Hebrón, Libna, con sus ejidos; Yatiri, Estemoa, con sus ejidos; Gilahaz, con sus ejidos; Debir, con sus ejidos; Asán, con sus ejidos; y Bet-Semes, con sus ejidos. De la tribu de Benjamín, Geba, con sus ejidos; Alemet, con sus ejidos; y Anatot, con sus ejidos. El total de todas sus ciudades, 13 ciudades según sus familias. Ciudades de los restantes levitas. A los otros hijos de Keat les dieron por sorteo, conforme a sus familias, 10 ciudades de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, según sus familias, 13 ciudades de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftali y de la tribu de Manasés en Basán. A los hijos de Merari, según sus familias, les tocaron en suerte 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Los israelitas dieron a los levitas estas ciudades con sus ejidos. Les tocaron pues en suerte estas ciudades de las tribus de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón y de la tribu de los hijos de Benjamín, a las que pusieron sus nombres. En la tribu de Efraín se tomaron ciudades para algunas familias de los hijos de Keat. Se les asignó como ciudades de asilo: Siquem con sus ejidos; en la montaña de Efraín, Geser con sus ejidos; Yocmeán con sus ejidos; y Bet-Jorón con sus ejidos; Ayalón con sus ejidos; Garrimón con sus ejidos; y de la media tribu de Manasés, Saner con sus ejidos; Gibleán con sus ejidos. Esto para las familias de los restantes hijos de Keat. Para los hijos de Gersón, de la familia de la media tribu de Manasés, Golán en Besán con sus ejidos; Astarot con sus ejidos; de la tribu de Isaacar, Cades con sus ejidos; Dobrat con sus ejidos; Ramón con sus ejidos; Ain, Ganín con sus ejidos; de la tribu de Aser, Misal con sus ejidos; Abdón con sus ejidos; Jucob con sus ejidos; y Rehob con sus ejidos; de la tribu de Neftali, Cades en Galilea con sus ejidos; Jamón con sus ejidos; y Kiriataín con sus ejidos. Para los demás hijos de Merari, de las tribus de Zabulón, Rimón con sus ejidos; y Tabor con sus ejidos. Y en la otra parte del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, de la tribu de Rubén, Beser en el desierto con sus ejidos; y Yaaz con sus ejidos; Kedemot con sus ejidos; y Mefaat con sus ejidos; de la tribu de Gad, Ramot en Galaad con sus ejidos; Mahanaim con sus ejidos; Hezbón con sus ejidos; y Yaser con sus ejidos. 7. Las tribus del norte. Descendientes de Isaacar, capítulo 7. Hijos de Isaacar: Tola, Púa, Yasub, Simrón. 4. Hijos de Tola: Uzi, Refayas, Yariel, Yahmai, Gibsán y Samuel, jefes de las casas paternas de Tola. En los días de David, su número era, según sus genealogías, de 22.600 guerreros valientes. Hijos de Uzi: Yirrahías; hijos de Yirrahías: Miguel, Abdías, Joel, Yisías. En total, 5 jefes, según sus genealogías, por sus casas paternas. Sus escuadrones de tropas de guerra sumaban 36.000 hombres, pues tenían muchas mujeres e hijos. Sus hermanos de todas las familias de Isaacar eran 87.000 guerreros esforzados, inscritos todos ellos en las genealogías. Descendientes de Benjamín. Hijos de Benjamín: Bela, Beker, Yedeael. 3. Hijos de Bela: Esbón, Uzi, Uziel, Yerimot e Iri. 5 jefes de las casas paternas, esforzados guerreros, inscritos en las genealogías en número de 22.034. Hijos de Beker: Semira, Joás, Eliezer, el Joenai, Omri, Yeromot, Abías, Anatot y Alemet. Todos estos hijos de Beker estaban inscritos según sus linajes, y los jefes de sus casas paternas tenían 20.200 guerreros esforzados. Hijos de Yediael, Bilán. Hijos de Bilán: Jeus, Benjamín, Eud, Canaana, Yetán, Tarsis y Ahisahar. Todos estos fueron hijos de Yediael, cabezas de familias, esforzados guerreros en número de 17.200, aptos para la milicia y la guerra. Supían y Jupín eran hijos de Iri; Husín era de Ajer. Descendencia de Neftali. Hijos de Neftali: Yaxeel, Guni, Yeser y Salún. Hijos de Bilá. Descendencia de Manasés. Hijos de Manasés: Asriel, que le dio a luz su concubina Aramea. Este le dio también a luz a Maquir, padre de Galaad. Maquir tomó mujer para Jupín y para Supín, y su hermana se llamaba Maca. El nombre del segundo era Zelofhad. Zelofhad tuvo hijas. Maca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo, a quien llamó Pérez. Su hermano se llamaba Ceres, y sus hijos Ulán y Requén. Hijos de Ulán, Bedán. Estos son los hijos de Galaad. Hijo de Maquir, hijo de Manasés. Su hermana Malcad dio a luz a Isof, Abieser y Mahla. Los hijos de Semida fueron Ajian, Siquen, Liji y Anián. Descendencia de Efraín. Hijos de Efraín:
Sutelaj, Bered, su hijo, Tahad, su hijo, Elada, su hijo, Tahad, su hijo, Zabad, su hijo, Sutelaj, su hijo, Eser y Elad. Pero los hombres de Gad, nativos del país, los mataron, pues habían bajado a apoderarse de sus ganados. Su padre Efraín los lloró durante muchos días y sus hermanos vinieron a consolarlo. Después se unió a su mujer, que concibió y le dio un hijo, a quien llamó Beria, porque la desgracia estaba en su casa. Hija suya fue Sera, que edificó Bet-Jorón de arriba y de abajo, y Usen, Sera, Refah, hijo suyo, Sutelaj, hijo suyo, Tahán, hijo suyo, Labán, hijo suyo, Amiud, hijo suyo, Elisama, hijo suyo, Nun, hijo suyo, Josué, hijo suyo. Tenían propiedades y habitaban en Betel y sus aldeas anejas, en Ahara, hacia el oriente, en Geser y sus aldeas anejas hacia el occidente, en Siquén y sus aldeas hasta Aya y sus aldeas, y en mano de los hijos de Manases estaban Betzán y sus aldeas anejas, Taanac y sus aldeas, Megida y sus aldeas, Dor y sus aldeas. En ellas habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Descendencia de Aser, hijos de Aser, Yimna, Yisba, Yisbi, Bería y Serah, hermana de estos. Hijos de Bería, Heber y Malquiel, el cual fue padre de Birsait. Heber engendró a Yaflet, Semer, Jotán y Sua, hermana de ellos. Hijos de Yaflet, Pasac, Binal y Asbat. Estos son los hijos de Yaflet. Hijos de Semer, Ahi, Roaga, Juba y Aram. Hijos de su hermano Elen, Sofag, Yimna, Seles y Amal. Hijos de Sofag, Suag, Harnefer, Sual, Beri y Yimra, Beser, Od, Sama, Silsa, Yitran y Beera. Hijos de Yeter, Jefone, Pispa y Ara. Hijos de Ula, Araj, Janiel y Risia. Todos estos fueron hijos de Aser, jefes de familia, gente escogida, esforzados guerreros, jefes de príncipes. En los registros genealógicos estaban inscritos en número de 26,000 hombres aptos para la milicia y la guerra. 8. Benjamín y Jerusalén. Descendencia de Benjamín. Capítulo 8. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Asbel el segundo, a Girán el tercero, Noja el cuarto y Rafa el quinto. Los hijos de Bela fueron Adar y Gara, padre de Eud, Abisuad, Naamán, Ahuaj, Gera, Sefufán y Jurán. En Geba, estos son los hijos de Eud, los jefes de familia de los que moraban en Geba, y a los que deportaron a Manahat, Naamán, Ahías y Gera. Este los deportó y engendró a Usa y a Jihud. En Moab, Saharaín engendró hijos en los campos de Moab después de haber repudiado a sus mujeres Husin y Baara, y de su nueva mujer engendró a Yobab, Sibías, Mesa, Malcán, Yeus, Saquías y Mirma. Estos son sus hijos, jefes de casas paternas. En Ono y Lud, y de Husin había engendrado a Abitub y Elpaal, hijos de Elpaal, Eber, Misán y Semed, el cual edificó Ono, Lud y sus aldeas anejas. En Ayalón, Bería y Sema fueron cabezas de familia de los habitantes de Ayalón, que pusieron en fuga a los moradores de Gad, hermano suyo, Sesac. En Jerusalén, Yeremot, Zebadías, Arad, Eder, Miguel, Yispa, Yoja eran hijos de Bería. Zebadías, Mesulán, Yisqui, Heber, Yimerari, Yislías y Yobab, hijos de Elpaal. Yaquín, Sicri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrad, hijos de Semei. Yispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Hanán, Hananías, Elam, Antotías, Yibdías y Penuel, hijos de Sesac. Samserai, Serajías, Atalías, Yaresías, Elías y Sicri, hijos de Yerohán. Estos eran los jefes de las casas paternas según sus linajes que habitaban en Jerusalén. En Gabaón habitaba Yehiel, padre de Gabaón, cuya mujer se llamaba Maca, y su primogénito Abdón. Después Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agiok, Seker, Miclod engendró a Sima. También estos habitaron, igual que sus hermanos, en Jerusalén con sus hermanos. Saúl y su familia. Ner engendró a Kis y este a Saúl. Saúl engendró a Jonatán, Malquisuac, Abinadab y Esbaal, hijo de Jonatán. Meribaal engendró a Mica. Hijos de Mica, Pitón, Melec, Tarea, Ahaz engendró a Joada. Joada engendró a Lemet, Asmabet y Simri. Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Rafa, cuyo hijo fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Asel tuvo 6 hijos, cuyos nombres son Azricán, su primogénito, después Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Todos ellos son hijos de Asel, hijos de su hermano Esec, Ulán, su primogénito, Yeus, el segundo, y Elifelet, el tercero. Los hijos de Ulán fueron esforzados guerreros que manejaban el arco. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos eran descendientes de Benjamín. Jerusalén, ciudad israelita y ciudad santa. Capítulo 9. Todos los israelitas estaban registrados en las genealogías e inscritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá cuando fueron deportados a Babilonia por sus infidelidades.
Los primeros que volvieron a habitar en sus propiedades y ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y donados. En Jerusalén habitaron hijos de Judá, hijos de Benjamín, hijos de Efraín y de Manasés. De los hijos de Pérez, hijos de Judá, Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los Silonitas, Asayas, el primogénito y sus hijos. De los hijos de Serach, Yehuel y sus hermanos, 690. De los hijos de Benjamín, Salu, hijo de Mesulán, hijo de Odavías, hijo de Asenua, Gibnías, hijo de Jerohán, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulán, hijo de Sefatías, hijo de Reuel, hijo de Yunías y sus hermanos, según sus genealogías, 956. Todos estos eran jefes de familia en sus respectivas casas paternas. De los sacerdotes, Jedaías, Juarif, Jaquín, Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitub, príncipe del templo de Dios. Adaías, hijo de Jerohán, hijo de Pashur, hijo de Malquías, Masai, hijo de Adiel, hijo de Yaxerá, hijo de Mesulán, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, 1760 hombres aptos para los ejercicios del culto en el templo de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Ashricán, hijo de Hasabías, de los hijos de Merari, Bacbacar, Jerez, Galal y Matanías, hijo de Mica, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Abdías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Yedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, que habitaban en los poblados de los netofanitas. Los porteros, Salún, Acub, Talmón, Ahimán y sus hermanos, Salún era el jefe, están hasta el presente junto a la puerta del rey al oriente. Estos son los porteros del campamento de los hijos de Levi, Salún, hijo de Core, hijo de Abiasaf, hijo de Core, y sus hermanos, los coreitas de la misma casa paterna, tenían el servicio del culto como guardianes de los umbrales de la tienda, pues sus padres habían tenido a su cargo la guardia de acceso al campamento de Yahvé. Antiguamente había sido su jefe Pinjas, hijo de Eleazar, con el que estuvo Yahvé. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la entrada de la tienda del encuentro. El total de los elegidos para porteros de la entrada era de 212, y estaban inscritos en sus poblados. David y Samuel, el vidente, les habían establecido en sus cargos permanentemente. Ellos y sus hijos tenían a su cargo las puertas del templo de Yahvé, la casa de la tienda. Había porteros a los cuatro vientos, al oriente, al occidente, al norte y al mediodía. Sus hermanos que habitaban en sus alquerías tenían que venir periódicamente a estar con ellos durante 7 días, pero los 4 jefes de los porteros tenían servicio permanentemente. Algunos levitas estaban al cuidado de las cámaras y de los tesoros del templo de Dios. Pasaban la noche alrededor del templo de Dios, pues les incumbía su vigilancia y tenían que abrirlo todas las mañanas. Unos tenían el cuidado de los utensilios del culto y los contaban al meterlos y al sacarlos. Otros estaban encargados de los utensilios y de todos los instrumentos del santuario, de la flor de harina, el vino, el aceite, el incienso y los aromas. Los que preparaban la mezcla para los aromas eran hijos de los sacerdotes. Matitías, uno de los levitas, primogénito de Salún, el coreita, estaba al cuidado constantemente de las cosas que se freían en sartén. Entre los quetitas, sus hermanos, algunos estaban encargados de poner en filas los panes cada sábado. Había también cantores, cabezas de familia de los levitas, moraban en las habitaciones del templo, exentos de servicio, pues se ocupaban de día y de noche en su ministerio. Estos eran, según sus genealogías, los cabezas de familia de los levitas, jefes de sus linajes que habitaban en Jerusalén. 9. Saúl, predecesor de David. Orígenes de Saúl. En Gabaón moraban el padre de Gabaón, Yehiel, cuya mujer se llamaba Maca, y Abdón, su hijo primogénito. Después Surquis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agión, Zacarías y Miclot. Miclot engendró a Sima también. Estos habitaron en Jerusalén junto a sus hermanos y en unión con estos. Ner engendró a Quis y a Saúl. Saúl engendró a Jonatán, Malquisuat, Abinadab y Esbal. Meribal, que era hijo de Jonatán, engendró a Mica, hijos de Mica, Pitón, Melec, Tarea. Ahaz engendró a Yara, Yara engendró a Alemet, Asmavet y Simri. Simri engendró a Mosa, Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refayás, cuyo hijo fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Asel tuvo 6 hijos, cuyos nombres son Azricán, su primogénito, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. Batalla de Gelboe, muerte de Saúl, capítulo 10. Trabaron batalla los filisteos contra Israel, huyeron los hombres de Israel ante los filisteos y cayeron heridos de muerte en el monte Gelboe. Los filisteos apretaron de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisuac, hijo de Saúl. El peso de la batalla cargó sobre Saúl. Los arqueros lo descubrieron y lo hirieron con flechas. Dijo Saúl a su escudero:
Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y se burlen de mí. Pero el escudero no quiso, pues estaba lleno de temor. Entonces tomó Saúl la espada y se arrojó sobre ella. Al ver el escudero que Saúl había muerto, se arrojó también él sobre la espada y murió con él. Así murió Saúl con sus 3 hijos y toda su casa murió juntamente con él. Viendo todos los hombres de Israel que estaban en el valle que las tropas de Israel se daban a la fuga y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Vinieron los filisteos y se establecieron en ellas. Al otro día vinieron los filisteos para despojar a los muertos y encontraron a Saúl y a sus hijos caídos en el monte Gelboe. Los despojaron, se llevaron su cabeza y sus armas y mandaron anunciar la buena nueva por el contorno del país de los filisteos a sus dioses y al pueblo. Depositaron sus armas en el templo de su dios y clavaron su cabeza en el templo de Dagón. Supieron todos los habitantes de Yabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho con Saúl. Se pusieron en marcha, todos los valientes tomaron el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos y los llevaron a Yabes. Enterraron sus huesos bajo el tamarindo de Yabes y ayunaron 7 días. Saúl murió a causa de la infidelidad que había cometido contra Yahvé, porque no guardó la palabra de Yahvé, y también por haber interrogado y consultado a una nigromante en vez de consultar a Yahvé, por lo que le hizo morir y transfirió el reino a David, hijo de Jesé. Parte 2. David, fundador del culto del templo. 1. La monarquía de David. Unción de David, capítulo 11. Se congregó todo Israel en torno a David en Hebrón y dijeron: mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel. Vinieron todos los ancianos de Israel a donde el rey, a Hebrón. David hizo un pacto con ellos en Hebrón en presencia de Yahvé, y ellos ungieron a David como rey sobre Israel, según la palabra que Yahvé había pronunciado por boca de Samuel. Conquista de Jerusalén. Después marchó David con todo Israel contra Jerusalén, o sea, Jebús. Los habitantes del país eran jebuseos, y decían los habitantes de Jebús a David: no entrarás aquí. Conquistó David la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y dijo David: el que primero ataque al jebuseo será jefe y capitán. Subió el primero Joab, hijo de Sarvia, y pasó a ser jefe. Se instaló David en la fortaleza, por eso lo llamaron ciudad de David, y edificó en derredor de la ciudad tanto el Milo como la circunvalación. Joab restauró el resto de la ciudad. David iba medrando, y Yahvé Sebaot estaba con él. Los valientes de David. Estos son los jefes de los valientes que tenía David, y que durante su reinado se esforzaron con él y con todo Israel para hacerle reinar conforme a la palabra de Yahvé respecto de Israel. Esta es la lista de los héroes que tenía David. Yasoban, hijo de Jacmoni, jefe de los 30, que blandió su lanza e hizo más de 300 bajas de una sola vez. Después de él, Eleazar, hijo de Dodo, el Ajotita, que era uno de los 3 héroes. Este estaba con David en Fesdamín, donde los filisteos se habían concentrado para la batalla. Había allí una parcela toda de cebada y el pueblo estaba ya huyendo delante de los filisteos. Pero él se apostó en medio de la parcela, la defendió y derrotó a los filisteos. Yahvé obró allí una gran victoria. 3 de los 30 bajaron a la peña de la cueva de Adulán, donde David, cuando los filisteos se hallaban acampados en el valle de los Refaín, David estaba a la sazón en el refugio, mientras que una guarnición de filisteos ocupaba Belén. Le vino a David un deseo y dijo: ¿quién me diera beber agua de la cisterna que hay en la puerta de Belén? Rompieron los 3 por el campamento de los filisteos, sacaron agua de la cisterna que hay en la puerta de Belén, se la llevaron y se la ofrecieron a David, pero David no quiso beberla, sino que la derramó como libación a Yahvé, diciendo: líbreme Dios de hacer tal cosa. ¿Voy a beber yo la sangre de estos hombres junto con sus vidas? Pues con riesgo de sus vidas la han traído y no quiso beberla. Esto hicieron los 3 héroes. Abisai, hermana de Joab, era el primero de los 30, hirió con su lanza a 300 hombres y conquistó renombre entre los 30. Fue más afamado que los 30, llegando a ser su capitán, pero no igualó a los 3. Benaías, hijo de Joada, hombre valeroso y pródigo en hazañas de Capseel, mató a los 2 héroes de Moab. Además bajó y mató a un león dentro de una cisterna en un día de nieve. Mató también a un egipcio que tenía 5 codos de altura. Tenía el egipcio una lanza en su mano del tamaño de un enjullo de tejedor, pero Benaías bajó contra él con un bastón, arrancó la lanza de la mano del egipcio y con su misma lanza lo mató. Esto hizo Benaías, hijo de Joada, y se conquistó renombre entre los 3 héroes. Fue muy famoso entre los 30, pero no igualó a los 3. David lo hizo jefe de su guardia personal. Los valientes esforzados fueron Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodo de Belén, Sama de Arod, Gelesel, Pelonita, Ira, hijo de Iques de Tecoa, Abieser de Anatot, Sibcai de Husa, Ilai el Ajotita, Marai de Netofa, Geled, hijo de Bana de Netofa, Itai, hijo de Ribai de Gibea, de los hijos de Benjamín, Benaías de Piratón, Hurai de los torrentes de Gaz, Abiel de Araba, Asmaved de Bahurín, el Yahba de Salvin, Bene, Asen, el Gisonita, Jonathan, hijo de Sage de Arar, Ajían, hijo de Sacar, el Ararita, Elifelet, hijo de Ur, Jefer de
Mequera, Agías, el Pelonita, Gerro, de Carmelo, Narai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mihar, hijo de Agri, Selec, el amonita, Nagrai, de Berot, escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira de Yatir, Gareb, de Yatir, Urias, el hitita, Sabat, hijo de Ahlai, Adina, hijo de Sila, el rubenita, jefe de los rubenitas, y con él 30, Hanán, hijo de Maca, Josafat, el mitnita, Usías de Astarot, Sama y Yeiel, hijos de Jotán, de Aruer, Yediael, hijo de Simri, Joja, su hermano el Tisita, Eliel, el Mahavita, Yeribai y Josabías, hijo de Elnán, Yidma, el Moabita, Eliel, Obed y Yaciel de Soba. Los primeros partidarios de David, capítulo 12. Estos son los que vinieron donde David a Siselac, cuando estaba retenido lejos de Saúl, hijo de Quis. Estaban también entre los valientes que le ayudaron en la guerra. Manejaban el arco con la derecha y con la izquierda, y lanzaban con el arco piedras y flechas. De los hermanos de Saúl, el benjaminita, Ahiezer, el jefe, y Joas, hijo de Sema, de Gibea, Yesiel y Peled, hijo de Asmavet, Beraca y Jehu, de Anatot, Ismaías, de Gabaón, valeroso entre los 30 y jefes de los mismos, Jeremías, Yahaziel, Juan, Josabad, de Gederot, Elusai, Yerimod, Bealías, Semarías y Sefanías, de Jarib, Elcana, Isaías, Azarel, Yoeser, Yasobán, Coreitas, Yoela y Zebadías, hijos de Jerohán de Gedor. Y hubo también gaditas que se pasaron a David en los refugios del desierto. Guerreros valientes, hombres de guerra, preparados para el combate, diestros con el escudo y la lanza, sus rostros como rostros de león y ligeros como la gacela de los montes. Su jefe era Eser, Abdías el segundo, Eliab el tercero, Masmana el cuarto, Yermeya el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Juan el octavo, el Sabat el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos eran entre los hijos de Gad, jefes del ejército. El menor mandaba sobre 100 y el mayor sobre 1000. Estos fueron los que atravesaron el Jordán en el mes primero, cuando suele desbordarse por todas sus riberas, y pusieron en fuga a todos los habitantes de los valles a oriente y occidente. También vinieron al refugio donde estaba David. Algunos de los hijos de Benjamín y Judá. Salió David a su encuentro y les dijo: si vienen a mí en son de paz para ayudarme, mi corazón irá a una con ustedes, pero si es para engañarme en favor de mis enemigos, sin que hubiera violencia en mis manos, véanlo, el Dios de nuestros padres, y lo castigue. Entonces el espíritu revistió a Amasai, jefe de los 30. A ti, David, contigo, hijo de Jesse, paz a ti, y paz a los que te ayuden, pues tu Dios te ayuda a ti. David lo recibió y los puso entre los jefes de las tropas. También de Manasés se pasaron algunos a David, cuando éste iba con los filisteos a la guerra contra Saúl, aunque no los ayudaron, porque los príncipes de los filisteos, reunidos en consejo, lo despidieron, diciendo: se pasará a Saúl, su señor, con nuestras cabezas. Cuando regresó a Siselac, se pasaron a él algunos de los hijos de Manasés, Agna, Yosabad, Gedaiel, Miguel, Josabad, Eliú y Siletai, jefes de millares de Manasés. Estos ayudaron a David al frente de algunas partidas, pues todo eran hombres valientes y llegaron a ser jefes en el ejército. Cada día, en efecto, acudía gente a David para ayudarlo, hasta que el campamento llegó a ser grande, como un campamento de Dios. Guerreros que hicieron rey a David. Este es el número de los guerreros preparados para la guerra que vinieron donde David a Hebrón para transferirle el reino de Saúl conforme a la orden de Yahvé. De los hijos de Judá, llevando escudo y lanza, 6.800 armados para la guerra. De los hijos de Simeón, hombres valerosos para la guerra, 7.100. De los hijos de Levi, 4.600. Joada, príncipe de los hijos de Aarón, con otros 3.700. Sadoc, joven y valeroso, con 22 jefes de su casa paterna. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3.000. Hasta entonces la mayor parte de ellos habían permanecido fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800 hombres valientes, famosos en sus casas paternas. De la media tribu de Manasés, 18.000, nominalmente designados para ir a proclamar rey a David. De los hijos de Isaacar, duchos en discernir las oportunidades y saber lo que Israel debía hacer, 200 jefes, y todos sus hermanos bajo sus órdenes. De Zabulón, 50.000 aptos para salir a campaña, preparados para la batalla, provistos de todas las armas de guerra, audaces en la lucha, con corazón entero. De Neftalí, 1.000 jefes, y con ellos 37.000 hombres con escudo y lanza. De los danitas, preparados para la batalla, 28.600. De Aser, aptos para salir a campaña y preparados para la batalla, 40.000. Y de Transjordania, de los rubenitas, de los gaditas y de la media tribu de Manasés, provistos de todos los pertrechos de guerra para la batalla, 120.000. Todos estos hombres de guerra, formados en orden de batalla, vinieron a Hebrón con corazón entero para proclamar a David rey sobre todo Israel, y los demás israelitas estaban unánimes en hacer rey a David. Permanecieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos les proveían. Además, los que estaban cerca y hasta de Isaacar, Zabulón y Neftalí, traían víveres en burros, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higos y pasas, vino, aceite, ganado mayor y menor en abundancia, pues reinaba la alegría en Israel. Traslado del arca de Kiriat Yarim, capítulo 13.
Consultó David con los jefes de millar y de ciento y con todos los caudillos, y dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y la cosa viene de Yahvé nuestro Dios, vamos a mandar un mensaje a nuestros hermanos que han quedado en todas las regiones de Israel, y además a los sacerdotes y levitas en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y volvamos a traer a nuestro lado el arca de nuestro Dios, ya que no nos hemos preocupado de ella desde los días de Saúl. Toda la asamblea resolvió hacerlo así, pues la propuesta pareció bien a todo el pueblo. Congregó entonces David a todo Israel, desde Sijor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Dios desde Kiriat Yarim. Fue pues David con todo Israel hacia Balá, a Kiriat Yarim de Judá, para subir desde allí el arca de Dios, que llevaba el nombre de Yahvé, que está sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío conducían la carreta. David y todo Israel bailaban delante de Dios con todas sus fuerzas, cantando y tocando cítaras, salterios, panderos, címbalos y trompetas. Al llegar a la era de Kidón, extendió Usa su mano para sostener el arca, porque los bueyes amenazaban volcarla. Se encendió contra Usa la ira de Yahvé, y lo hirió por haber extendido su mano hacia el arca, y murió allí delante de Dios. Se irritó David porque Yahvé había irrumpido contra Usa, y se llamó aquel lugar Pérez de Usa hasta el día de hoy. Aquel día tuvo David miedo de Dios, y dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Dios? Y no trasladó David el arca de Dios junto a sí a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obedeón, el de Gad. El arca de Dios estuvo 3 meses en la casa de Obedeón, en su misma casa, y bendijo Yahvé la casa de Obedeón y cuanto tenía. David en Jerusalén, su familia. Capítulo 14. Hirán, rey de Tiro, envió a David mensajeros y maderas de cedro, y también albañiles y carpinteros, para edificarle una casa, y conoció David que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel, pues había ensalzado su realeza en atención a su pueblo Israel. Tomó David otras mujeres en Jerusalén y engendró más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sabab, Natán, Salomón, Gibjar, Elisua, Elpalet, Nogá, Nefeg, Yafía, Elisama, Balyada y Elifelet. Guerras contra los filisteos. Oyeron los filisteos que David había sido ungido rey de todo Israel, y subieron todos en su busca. Lo supo David y le salió al paso. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Dios, diciendo: ¿debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Yahvé le respondió: sube, pues yo los entregaré en tu mano. Y subieron a Baal-Perasín, donde David los derrotó. Dijo entonces David: Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por mi mano, como una brecha de aguas. Por eso se llamó aquel lugar Baal-Perasín. Abandonaron allí a sus ídolos, y dijo David: arrójenlos al fuego. Volvieron otra vez los filisteos y se desplegaron por el valle, y David volvió a consultar a Dios, y Dios le contestó: no subas contra ellos, da un rodeo y atácalos desde los balsameras, y cuando oigas el ruido de pasos en la cima de las balsameras, saldrás a la batalla, porque Dios sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos, hijo de David, como le había mandado Dios. Y derrotaron al campamento de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendió por todas las regiones, pues Yahvé lo hizo temible a todas las naciones. 2. El arca en la ciudad de David. Preparativos para el traslado. Capítulo 15. Se hizo casas en la ciudad de David. Preparó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda para ella. Entonces dijo David: solamente los levitas han de llevar el arca de Dios, pues a ellos los escogió Yahvé para llevar el arca de Yahvé y servirlo por siempre. Congregó, pues, David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yahvé al lugar que había preparado para ella. David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Keat, a Uriel, el jefe, y a sus hermanos 120, de los hijos de Merari, a Asayas, el jefe, y a sus hermanos 220, de los hijos de Gersón, a Joel, el jefe, y a sus hermanos 130, de los hijos de Elisafán, a Semaías, el jefe, y a sus hermanos 200, de los hijos de Hebrón, a Eliel, el jefe, y a sus hermanos 80, de los hijos de Uziel, a Aminadab, el jefe, y a sus hermanos 112. También llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asayas, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: ustedes son los cabezas de familia de los levitas. Santifíquense ustedes y sus hermanos para subir el arca de Yahvé, el Dios de Israel, al lugar que para ella tengo preparado, pues por no haber estado ustedes la vez primera, Yahvé nuestro Dios hizo brecha de nosotros, ya que no lo consultamos conforme a la norma. Se santificaron, pues, los sacerdotes y los levitas para subir el arca de Yahvé, Dios de Israel. Y los levitas trasladaron el arca de Dios a hombros, llevando los varales sobre los hombros, como lo había ordenado Moisés según la palabra de Yahvé. Dijo David a los jefes de los levitas que colocaran a sus hermanos los cantores con instrumentos músicos, salterios, cítaras y címbalos, para que los hicieran resonar, alzando la voz con júbilo. Los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, hermanos suyos, a Etán, hijo de Cusayas, y con ellos como segundos a sus hermanos Zacarías, hijo de Yaciel, Semiramot, Yehiel, Uní, Eliab, Benaías, Masías, Matías, Elifleu, Micnías, Obedeón y Yehiel, porteros, los cantores Emán, Asaf y Etán hacían resonar címbalos de bronce. Zacarías, Yaciel,
Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Masías y Benías tenía salterios de tonos altos. Matitías, Elifleu, Minías, Obedeón, Yehiel y Asasías tenían cítaras de octava para dirigir el canto. Kenanías, jefe de los levitas encargados del transporte, dirigía el traslado porque era hombre entendido. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obedeón y Yehías eran porteros del arca. Traslado del arca. Así pues, David, los ancianos de Israel y los jefes de millares fueron a traer el arca de la alianza de Yahvé desde la casa de Obedeón con alborozo y, habiendo Dios ayudado a los levitas, portadores del arca de la alianza de Yahvé, sacrificaron 7 terneros y 7 carneros. David iba revestido de un manto de lino fino, lo mismo que todos los levitas que portaban el arca. Los cantores y Kenanías, el jefe que dirigía el traslado, llevaba también David sobre sí un efod de lino. Todo Israel subía el arca de la alianza de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos, trompetas y cimbalos, y haciendo sonar los salterios y las cíntaras. Cuando el arca de la alianza de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David que saltaba y bailaba y lo despreció en su corazón. Capítulo 16. Introdujeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había hecho levantar para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé, y repartió a todo el pueblo de Israel, hombres y mujeres, a cada uno una torta de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas. Organización del culto. David determinó los levitas que habían de hacer el servicio delante del arca de Yahvé para celebrar, glorificar y alabar a Yahvé, el Dios de Israel. Asafat era el jefe, Zacarías era el segundo, luego Uziel, Semiramot, Yehiel, Matitías, Eliab, Benaías, Obedeón y Yehiel, con salterios y cítaras. Asaf hacía sonar los címbalos, los sacerdotes Benaías y Yahaziel tocaban sin interrupción las trompetas delante del arca de la alianza de Dios. Aquel día, David, alabando el primero a Yahvé, entregó a Asaf y a sus hermanos este canto. Den gracias a Yahvé, invoquen su nombre, divulguen entre los pueblos sus hazañas, cántenle, tañan para él, reciten todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, se alegren los que buscan a Yahvé. Busquen a Yahvé y su poder, vayan tras su rostro sin tregua, recuerden todas sus maravillas, sus prodigios y los juicios de su boca. Raza de Israel, su siervo, hijo de Jacob, su elegido, él, Yahvé, es nuestro Dios, sus juicios afectan a toda la tierra. Él se acuerda siempre de su alianza, palabra que impuso a 1000 generaciones, aquellos que pactó con Abraham, el juramento que hizo a Isaac, que puso a Jacob como precepto, a Israel como alianza eterna, diciendo, te daré la tierra de Canaán como lote de su herencia. Cuando ustedes eran poco numerosos, gente de paso y forasteros, vagando de nación en nación, yendo de un reino a otro pueblo, a nadie permitió oprimirlos, por ello castigó a los reyes. Guárdense de tocar a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas, canten a Yahvé toda la tierra, anuncien su salvación día tras día, cuenten su gloria a las naciones, sus maravillas a todos los pueblos, pues grande es Yahvé y digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues nada son los dioses paganos, pero Yahvé hizo los cielos. Gloria y majestad está ante él, fortaleza y alegría en su morada. Tributen a Yahvé, familias de los pueblos, tributen a Yahvé, gloria y poder, tributen a Yahvé la gloria de su nombre. Traigan ofrendas, entren en sus atrios, póstrense ante Yahvé en el atrio sagrado, tiemble en su presencia toda la tierra, el orbe está seguro, no vacila, alégrense los cielos, goce la tierra, digan a las naciones, Yahvé es el rey. Retumbe el mar y cuanto encierra, exulte el campo y cuanto hay en él, griten de jubilo los árboles de los bosques ante Yahvé, pues viene a juzgar la tierra. Den gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterna su misericordia, y digan, sálvanos Yahvé, Dios nuestro. Reúnanos de entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y honrarnos cantando tu alabanza. Bendito Yahvé, Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo dijo, amén, y alabó a Yahvé. David dejó allí, ante el arca de la alianza de Yahvé, a Asaf y a sus hermanos para el ministerio continuo delante del arca según el rito de cada día, y a Obedeón con sus hermanos, en número de 78, y a Obedeón, hijo de Yedutún, y a Josá como porteros, y al sacerdote Sadoc y a sus hermanos, los sacerdotes delante de la morada de Yahvé, en el alto de Gabaón, para que ofrecieran continuamente holocaustos a Yahvé en el altar de los holocaustos por la mañana y por la tarde, según todo lo escrito en la ley que Yahvé había mandado a Israel. Con ellos estaban Emán y Yedutún, y los restantes escogidos y nominalmente designados para alabar a Yahvé, porque es eterno su amor, y con ellos Emán y Yedutún, que hacían sonar trompetas, címbalos e instrumentos para los cánticos de Dios. Los hijos de Yedutún eran porteros. Luego todo el pueblo se fue, cada cual a su casa, también David se volvió para bendecir su casa. La profecía de Natán, capítulo 17.
Una vez instalado en su casa, dijo David al profeta Natán: Ya ves, yo habito en casa de cedro, mientras que el arca de la alianza de Yahvé está bajo una lona. Respondió Natán a David: Haz lo que te dicte el corazón, porque Dios está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán en estos términos: Ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé: No serás tú quien me edifique casa para que habite yo en ella, pues no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los israelitas hasta el día de hoy, sino que he andado de tienda en tienda y de refugio en refugio, en todo el tiempo que he ido de un lado para otro con todo Israel. ¿He dicho acaso a alguno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo, porque no me edifican una casa de cedro? Di pues ahora esto a mi siervo David: Así habla Yahvé Sebaot: Yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que hayas ido. He eliminado delante de ti a todos tus enemigos, y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, para que more en él. No será ya perturbado, y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como al principio, y como en los días en que instituí jueces sobre mi pueblo Israel. Someteré a todos tus enemigos, y te anuncio que Yahvé te edificará una casa. Cuando se cumplan tus días para ir con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mi hijo, y no apartaré de él mi amor, como lo aparté de aquel que fue antes de ti. Yo lo estableceré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono estará firme eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. Acción de gracias de David. El rey David entró, se puso delante de Yahvé y dijo: ¿Quién soy yo, oh Yahvé, Dios, que mi casa que me has traído hasta aquí? Y aún esto es poco a tus ojos, oh Dios, que hablas también a la casa de tu siervo para el futuro lejano, y me miras como si fuera un hombre distinguido, oh Yahvé, Dios. ¿Qué más podrá añadirte David por la gloria que concedes a tu siervo? Pues tú conoces a tu siervo, oh Yahvé, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho todas estas cosas tan grandes para manifestar todas estas grandezas, oh Yahvé, nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, según todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Qué otro pueblo hay sobre la tierra como tu pueblo Israel, a quien un Dios haya ido a rescatar para hacerlo su pueblo, dándole renombre por medio de obras grandes y terribles, arrojando naciones de delante de tu pueblo al que rescataste de Egipto? Tú has constituido a Israel, tu pueblo, como pueblo tuyo para siempre, y tú, Yahvé, eres su Dios. Y ahora, Yahvé, mantén firme eternamente la palabra que has dirigido a tu siervo y a su casa, y haz según lo que has dicho. Sí, sea firme, y sea tu nombre por siempre engrandecido, que se diga: Yahvé Sebaot, el Dios de Israel, es el Dios para Israel, y que la casa de tu siervo David subsista en tu presencia, ya que tú, oh Dios mío, has revelado a tu siervo que vas a edificarle una casa. Por eso tu siervo ha encontrado valor para orar en tu presencia. Ahora, Yahvé, tú eres Dios, y tú has prometido a tu siervo esta dicha, y ahora te has dignado bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca por siempre en tu presencia, porque lo que tú bendices, Yahvé, queda bendito por siempre. Victorias de David, capítulo 18. Después de esto, bajó David a los filisteos, los humilló y tomó Gad y sus dependencias de manos de los filisteos. Batió también a los moabitas, que quedaron sometidos a David, y pagaron tributo. Batió David a Hadadezer, rey de Soba, en Hamat, cuando éste iba a establecer su dominio sobre el río Eufrates. David apresó 1000 carros, 7000 soldados de carro y 20.000 hombres de a pie, y desjarretó toda la caballería de los carros, reservando 100 tiros. Los arameos de Damasco vinieron en socorro de Hadadezer, rey de Soba, pero David causó 22.000 bajas a los arameos. Estableció David gobernadores en Aram de Damasco. Los arameos quedaron sometidos a David y pagaron tributo. Yahvé hizo triunfar a David por donde quiera que iba. Tomó David los escudos de oro que llevaban los servidores de Hadadezer y los llevó a Jerusalén, de Tibcat y Cun, ciudades de Hadadezer. Tomó David una gran cantidad de bronce, con el cual hizo Salomón el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Tou, rey de Hamat, supo que David había derrotado a todas las fuerzas de Hadadezer, rey de Soba, y envió a Adorán, su hijo, donde el rey David, para saludarlo y para felicitarlo por haber atacado y vencido a Hadadezer. Ya que Tou estaba en guerra con Hadadezer, traía a Adorán toda clase de objetos de oro, de plata y de bronce. El rey David los consagró también a Yahvé con la plata y el oro que había tomado a todas las naciones, a Edom, a Moab, a los amonitas, a los filisteos y a los amalecitas. Abisai, hijo de Sarbia, derrotó en el valle de la Sal a 18.000 edomitas, puso gobernadores en Edom, y todos los edomitas quedaron sometidos a David. Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. Altos cargos del reino. Reinó David sobre todo Israel, administrando derecho y justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era jefe del ejército.
Josafat, hijo de Ahilud, era el heraldo. Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Serayas era secretario. Benaías, hijo de Joada, mandaba a los quereteos y a los peleteos, y los hijos de David eran los primeros junto al rey. Guerra contra Amón y Aram, capítulo 19. Después de esto murió Nahas, rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo. Dijo entonces David: tendré con Hanún, hijo de Nahas, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. Y envió David mensajeros para que lo consolaran por su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron al país de los amonitas, donde Hanún, para consolarlo, dijeron los príncipes de los amonitas a Hanún: ¿acaso David ha enviado a consolarte porque quiere hacer honor a tu padre ante tus ojos? ¿No han venido a ti sus servidores más bien para explorar y destruir y para espiar el país? Entonces Hanún prendió a los servidores de David, los rapó, cortó a media altura sus vestidos y los despachó. Fueron a avisar a David lo de estos hombres, y él envió gente a su encuentro, porque los hombres estaban cubiertos de vergüenza. El rey les dijo: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, después volverán. Primera campaña amonita. Vieron los amonitas que se habían hecho odiosos a David y Hanún, y los amonitas enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y hombres de carro de Aram Naharaim, de Aram, de Maaca y de Soba. Tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maaca con su ejército, los cuales vinieron y acamparon frente a Madaba. Los amonitas se congregaron también desde sus ciudades y salieron a campaña. Lo supo David y mandó a Joab con toda la tropa y con los valientes. Salieron a campaña los amonitas y se ordenaron en batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Viendo Joab que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió a los mejores de Israel y los puso en línea contra Aram. Puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los amonitas, y dijo: si los arameos me dominan, ven en mi ayuda, y si los amonitas te dominan a ti, iré en tu socorro. Ten fortaleza y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Yahvé haga lo que bien le parezca. Y avanzó Joab con su ejército para luchar contra los arameos, que huyeron delante de él. Vieron los amonitas que los arameos emprendían la fuga, y huyeron también ellos ante Abisai, hermano de Joab, y entraron en la ciudad, mientras que Joab volvió a Jerusalén. Victoria sobre los arameos. Al ver los arameos que habían sido vencidos por Israel, enviaron emisarios para hacer venir a los arameos del otro lado del río. Venía a su cabeza Sofac, jefe del ejército de Hadadezer. Se dio aviso a David, que reunió a todo Israel, pasó el Jordán, llegó donde estaba y tomó posiciones frente a ellos. Se puso David en orden de batalla contra los arameos, y estos trabaron combate con él. Huyeron los arameos ante Israel, y David mató a los arameos 7,000 jinetes y 40,000 hombres de a pie. Mató también a Sofac, jefe del ejército. Cuando los vasallos de Hadadezer vieron que habían sido batidos ante Israel, hicieron la paz con David y le quedaron sometidos. Los arameos no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. Segunda campaña amonita, capítulo 20. A la vuelta del año, por la época en que los reyes salen a campaña, llevó a Joab el grueso del ejército y asoló el país de los amonitas. Después fue a poner sitio a Raba, mientras David se quedó en Jerusalén. Entre tanto, Joab derrotó a Raba y la destruyó. David tomó de la cabeza de Milcón la corona, y resulta que pesaba un talento de oro. Había en ella una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David, y se llevó un enorme botín de la ciudad. Hizo salir a la gente que había en ella y la puso a trabajar en las sierras, los trillos de dientes de hierro y las hachas de hierro. Hizo lo mismo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David se volvió con todo el ejército a Jerusalén. Hazañas contra los filisteos. Después de esto, tuvo lugar una batalla en Geser contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Saf, uno de los descendientes de Rafa. Los filisteos fueron sometidos. Hubo otra guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Yair, mató a Lahmi, hermano de Goliat, el de Gad. El asta de su lanza era como un enjullo de tejedor. Hubo guerra de nuevo en Gad, y había un campeón que tenía 24 dedos, 6 en cada extremidad. También él descendía de Rafa. Desafió a Israel, y Jonatán, hijo de Sima, hermano de David, lo mató. Estos descendían de Rafa, de Gad, y sucumbieron a manos de David y de sus servidores. 3. Hacia la construcción del templo. El censo, capítulo 21. Se alzó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer el censo del pueblo. Dijo pues David a Joab y a los jefes del ejército: vayan, cuenten los israelitas desde Beerseba hasta Dan, y vuelvan después para que yo sepa su número. Respondió Joab: multiplique Yahvé su pueblo 100 veces más de lo que es. ¿Acaso no son, oh rey mi señor, todos ellos siervos de mi señor? ¿Por qué pues pide esto mi señor? ¿Por qué acarrear culpa sobre Israel? Pero prevaleció la orden del rey sobre Joab, de modo que éste salió y recorrió todo Israel, volviéndose después a Jerusalén. Joab entregó a David la cifra del censo del pueblo. Había en todo Israel
1.100.000 hombres capaces de manejar las armas. Había en Judá 470.000 hombres capaces de manejar las armas. No incluyó en este censo a Levi y Benjamín, porque Joab detestaba la orden del rey. La peste y el perdón. Desagradó esto a Dios, por lo cual castigó a Israel. Entonces dijo David a Dios: he cometido un gran pecado haciendo esto, pero ahora perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues he sido muy necio. Y Yahvé habló a Gad, vidente de David, en estos términos: anda y di a David, así dice Yahvé, 3 cosas te propongo, elige una de ellas y la llevaré a cabo. Llegó Gad donde David y le dijo: así dice Yahvé, elige para ti 3 años de hambre, o 3 meses de derrotas ante tus enemigos, con la espada de tus enemigos a la espalda, o bien 3 días durante los cuales la espada de Yahvé y la peste anden por la tierra y el ángel de Yahvé haga estragos en todo el territorio de Israel. Ahora pues mira, que debo responder al que me envía. David respondió a Gad: estoy en gran angustia, pero caigamos en manos de Yahvé, que es grande su misericordia, no caiga yo en manos de los hombres. Yahvé envió la peste sobre Israel y cayeron de Israel 70.000 hombres. Mandó Dios un ángel contra Jerusalén para destruirla, pero cuando ya estaba destruyéndola, miró Yahvé y se arrepintió del estrago, y dijo al ángel exterminador: basta ya, retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba junto a la era de Ornán, el Jebuseo. Alzando David los ojos, vio al ángel de Yahvé que estaba entre la tierra y el cielo con una espada desenvainada en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos, cubiertos de saco, cayeron rostro en tierra. Y dijo David a Dios: yo fui quien mandé a hacer el censo del pueblo, yo fui quien pequé, yo cometí el mal, pero estas ovejas que han hecho, oh Yahvé, Dios mío, caiga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, y no haya plaga entre tu pueblo. Se erige el altar. Entonces el ángel de Yahvé dijo a Gad que diera a David la orden de subir para alzar un altar a Yahvé en la era de Ornán el Jebuseo. Subió David, según la palabra que Gad le había dado en nombre de Yahvé. Ornán, que estaba trillando el trigo, se volvió, y al ver al ángel, él y sus 4 hijos se escondieron. Cuando David llegó junto a Ornán, miró Ornán y, viendo a David, salió de la era y se postró ante David, rostro en tierra. Dijo David a Ornán: dame el sitio de esta era para erigir en él un altar a Yahvé. Dámelo por su justo valor en plata, para que la plaga se retire del pueblo. Respondió Ornán a David: tómalo y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Mira que te doy los bueyes para holocaustos, los trillos para leña y el trigo para la ofrenda. Todo te lo doy. Replicó el rey David a Ornán: no, quiero comprártelo por su justo precio, pues no tomaré para Yahvé lo que es tuyo, ni ofreceré holocaustos de balde. Y David dio a Ornán por el sitio la suma de 600 siclos de oro. David erigió allí un altar a Yahvé y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión e invocó a Yahvé, el cual le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Entonces Yahvé ordenó al ángel que volviera la espada a la vaina. En aquel tiempo, al ver David que Yahvé le había respondido en la era de Ornán el Jebuseo, ofreció allí sacrificios, pues la morada de Yahvé que Moisés había hecho en el desierto y el altar de los holocaustos estaban a la sazón en el alto de Gabaón. Pero David no se había atrevido a presentarse delante de Dios para consultarlo, porque estaba aterrado ante la espada del ángel de Yahvé. Capítulo 22. Entonces dijo David: aquí está el templo de Yahvé Dios, y aquí el altar de los holocaustos para Israel. Preparativos para la construcción del templo. Mandó pues David reunir a los forasteros residentes en la tierra de Israel y designó canteros que preparaban piedra tallada para la construcción del templo de Dios. Preparó también David hierro en abundancia para la clavazón de las hojas de las puertas y para las grapas, incalculable cantidad de bronce y madera de cedro innumerable. Pues los sidonios y los tirios trajeron a David una gran cantidad de madera de cedro, porque David se decía: mi hijo Salomón es todavía joven e inmaduro, y el templo que ha de edificarse para Yahvé debe ser grandioso sobre toda ponderación, para tener nombre y gloria en todos los países. Así que Yahvé dio los preparativos. Hizo David, en efecto, grandes preparativos antes de su muerte. Después llamó a su hijo Salomón y le mandó que edificara un templo para Yahvé, el Dios de Israel. Dijo David a Salomón: hijo mío, yo había deseado edificar un templo al nombre de Yahvé mi Dios, pero me fue dirigida la palabra de Yahvé que me dijo: tú has derramado mucha sangre y hecho grandes guerras. No podrás edificar tú el templo a mi nombre, porque has derramado en tierra mucha sangre delante de mí. Mira que te van a hacer un hijo, que será hombre de paz. Le concederé paz con todos sus enemigos en derredor, porque Salomón será su nombre, y en sus días concederé paz y tranquilidad a Israel. Él edificará un templo a mi nombre, él será para mí un hijo, y yo seré para él un padre, y consolidaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, que Yahvé sea contigo para que logres edificar el templo de Yahvé tu Dios, como él de ti lo ha predicho. Quiera Yahvé concederte prudencia y entendimiento y darte órdenes sobre Israel, para que guardes la ley de Yahvé tu Dios. No prosperarás si no cuidas de cumplir los decretos y las normas de Yahvé. Ha prescrito a Moisés para Israel. Sé fuerte y ten buen ánimo, no temas ni desmayes. Mira lo que yo he preparado en mi pequeñez para el templo de Yahvé: 100.000 talentos de oro, 1.000.000
de talentos de plata y una cantidad de cobre y de hierro incalculable por su abundancia. He preparado también maderas y piedras que tú podrás aumentar. Y tienes a mano muchos obreros, canteros, artesanos en piedra y en madera, expertos en toda clase de obras. El oro, la plata, el bronce y el hierro son innumerables. Levántate, pues, manos a la obra y que Yahvé sea contigo. Mandó David a todos los jefes de Israel que ayudaron a su hijo Salomón. ¿No está con ustedes Yahvé su Dios? ¿Y no les ha dado paz por todos lados? Pues él ha entregado en mis manos a los habitantes del país y el país está sujeto ante Yahvé y ante su pueblo. Apliquen ahora su corazón y su alma a buscar a Yahvé su Dios. Levántense y edifiquen el santuario de Yahvé Dios para trasladar el arca de la alianza de Yahvé y los utensilios del santuario de Dios al templo que ha de edificarse al nombre de Yahvé. Organización de los levitas, capítulo 23. Viejo ya David y colmado de días, proclamó a su hijo Salomón, rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel, a los sacerdotes y a los levitas, y se hizo el censo de los levitas de 30 años para arriba. Su número contado por cabezas uno a uno fue de 38,000 varones. De estos, 24,000 estaban al frente del servicio del templo de Yahvé, 6,000 eran escribas y jueces, 4,000 eran porteros y 4,000 alababan a Yahvé con los instrumentos que David había fabricado para rendir alabanzas. David los distribuyó por clases, según los hijos de Levi, Gersón, Kehat y Merari. De los gersonitas, Ladán y Semei. Hijos de Ladán, Yehiel el primero, Setán y Joel, 3. Hijos de Semei, Selomit, Jaziel y Aran, 3. Estos son los jefes de las casas paternas de Ladán. Hijos de Semei, Yahat, Sisa, Yeus y Bería. Estos eran los 4 hijos de Simi. Yahat era el jefe, Sisa el segundo, Yeus y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual representaron en el censo una sola casa paterna. Hijos de Kehat, Amram, Yizar, Hebrón y Uziel, 4. Hijos de Amram, Aarón y Moisés. Aarón fue separado juntamente con sus hijos para consagrar por siempre las cosas sacratísimas, para quemar incienso ante Yahvé, para servirlo y para bendecir en su nombre por siempre. En cuanto a Moisés, varón de Dios, sus hijos fueron contados en la tribu de Leví. Hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. Hijos de Gersón, Samuel el primero. Hijos de Eliezer, Rehabías el primero. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rehabías fueron muy numerosos. Hijos de Yizar, Selomid el primero. Hijos de Hebrón, Yarías el primero, Amarías el segundo, Yahaziel el tercero y Yecamán el cuarto. Hijos de Uziel, Mica el primero y Yisías el segundo. Hijos de Merari, Mahli y Musin. Hijos de Mahli, Eleazar y Quis. Eleazar murió sin tener hijos, solo tuvo hijas, a las que los hijos de Quis, sus hermanos, tomaron por mujeres. Hijos de Musin, Mahli, Eder y Yeremot, 3. Estos son los hijos de Levi, según sus casas paternas, los cabezas de familia según su censo, contados nominalmente uno por uno. Estaban encargados del servicio del templo de Yahvé desde la edad de 20 años en adelante, pues David había dicho: Yahvé, el Dios de Israel, ha dado reposo a su pueblo y mora en Jerusalén para siempre. Y en cuanto a los levitas, ya no tendrá que transportar la morada con todos los utensilios de su siervo. Conforme a estas últimas disposiciones de David, se hizo el cómputo de los hijos de Levi de 20 años para arriba. Estaban a las órdenes de los hijos de Aarón para el servicio del templo de Yahvé, teniendo a su cargo los atrios y las cámaras, la limpieza de todas las cosas sagradas y la obra del servicio del templo de Dios. Asimismo, tenía a su cargo disponer en filas los panes, la flor de harina para la oblación, las tortas sin levadura, lo frito en la sartén, lo cocido y toda clase de medidas de capacidad y longitud. Tenía que estar presentes todas las mañanas y todas las tardes para celebrar y alabar a Yahvé y para ofrecer todos los holocaustos a Yahvé en los sábados, novilunios y solemnidades, según su número y su rito especial delante de Yahvé para siempre, guardando en el servicio del templo de Dios el ritual de la tienda del encuentro, el ritual del santuario y el ritual de los hijos de Aarón, sus hermanos. Organización de los sacerdotes, capítulo 24. Estas son las clases de los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre, sin tener hijos, de modo que ejercieron las funciones sacerdotales Eleazar e Itamar. David, junto con Sadoc, descendiente de Eleazar, y con Ahimelech, descendiente de Itamar, los clasificó y los inscribió en el registro según sus funciones. Se hallaron entre los hijos de Eleazar más varones que entre los hijos de Itamar, por lo que se dividió a los hijos de Eleazar en 16 jefes de casas paternas y a los hijos de Itamar en 8 jefes de casas paternas. Lo repartieron por suertes a unos y otros, porque había jefes del santuario y jefes de Dios, tanto entre los hijos de Eleazar como entre los hijos de Itamar. Los inscribió el escriba Semaías, hijo de Natanael, de la tribu de Levi, en presencia del rey y de los jefes, y en presencia del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de familias sacerdotales y levíticas. Se sacaba a suertes una vez para Itamar y 2 veces para Eleazar. Tocó la primera suerte a Juarib, la segunda a Yedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Miyamín, la séptima a Acos, la octava a Abías, la novena a Yesúa, la décima a Secanías, la 11 a Eliasif, la 12 a Yaquín, la 13 a Jupa, la 14 a Yisbal, la 15 a Bilga, la 16 a Imer, la 17 a Gesir, la 18 a Apices, la 19 a Petajías, la 20 a Ezequiel, la 21 a Yaquín, la 22 a Gamul, la 23 a Delaías, la 24 a Maasías.
fueron inscritos en el registro según sus servicios para entrar en el templo de Yahvé conforme al reglamento que Yahvé, el Dios de Israel, había prescrito por medio de su padre Aarón respecto de los otros hijos de Leví, de los hijos de Amram, Subael, de los hijos de Subael, Yedías, de Rechabías, de los hijos de Rechabías, Yesías era el primero, de los Gizaritas, Selomot, de los hijos de Selomot, Yahad, hijos de Hebrón, Yarías el primero, Amarías el segundo, Yahaziel el tercero, Yecamán el cuarto, hijos de Uziel, Mica, de los hijos de Mica, Samí, Yisías era hermano de Mica, de los hijos de Yisías, Zacarías, hijo de Merari, Hagli y Musim, hijos de Yaasías, su hijo, hijos de Metari, por la línea de Yaasías, su hijo, Soán, Sacún e Ibri, de Macli, Eleazar que no tuvo hijos, que Quis, los hijos de Quis, Yerahmeel, hijos de Musim, Macli, Eder y Yerimot. Estos fueron los hijos de los levitas según sus casas paternas también. Estos entraron en suerte de la misma manera que sus hermanos, los hijos de Aarón, en presencia del rey David, de Sadoc, Ahimelech y los cabezas de familia de los sacerdotes y de los levitas recibieron el mismo trato en la primera familia y las últimas. Organización de los cantores, capítulo 25. David y los jefes del ejército separaron para el servicio a los hijos de Asaf, Emán y Yedutún, profetas que cantaban con cítaras, salterios y címbalos. Este es el número de personas que se encargaba de este servicio. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Natanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, que profetizaba según las órdenes del rey. De Yedutún, los hijos de Yedutún, Godolías, Seri, Isaías, Jasabías y Matías, 6, bajo la dirección de su padre Yedutún, que profetizaba al son de la cítara para celebrar y alabar a Yahvé. De Emán, los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananías, Hanani, Eliata, Gidalti, Romantí, Eser, Yosbecasa, Malotí, Otir, Mahasiot, todos estos eran hijos de Emán, vidente del rey. A las palabras de Dios debían hacer sonar la tropa. Dios había dado a Emán 14 hijos y 3 hijas. Todos ellos se hallaban bajo la dirección de su padre para el canto del templo de Yahvé, con címbalos, salterios y cítaras al servicio del templo de Dios, siguiendo las indicaciones del rey de Asaf, Yedutún y Emán. Su número, contado a sus hermanos, los que estaban instruidos en el canto de Yahvé, todos ellos maestros, eran de 288. Echaron a suerte el turno del servicio, tanto el pequeño como el grande, el maestro como el discípulo. La primera suerte recayó sobre Asafita José, la segunda sobre Godolías, con sus hermanos e hijos, 12. La tercera sobre Zacur, sus hijos y hermanos, 12. La cuarta sobre Yuri, sus hijos y hermanos, 12. La quinta sobre Natanías, sus hijos y hermanos, 12. La sexta sobre Buquías, sus hijos y hermanos, 12. La séptima sobre Yesarela, sus hijos y hermanos, 12. La octava sobre Isaías, sus hijos y hermanos, 12. La novena sobre Matanías, sus hijos y hermanos, 12. La décima sobre Semeí, sus hijos y hermanos, 12. La 11 sobre Azarel, sus hijos y hermanos, 12. La 12 sobre Jasabías, sus hijos y hermanos, 12. La 13 sobre Sebuel, sus hijos y hermanos, 12. La 14 sobre Matitías, sus hijos y hermanos, 12. La 15 sobre Yerimot, sus hijos y hermanos, 12. La 16 sobre Hananías, sus hijos y hermanos, 12. La 17 sobre Yosbecasa, sus hijos y hermanos, 12. La 18 sobre Hananí, sus hijos y hermanos, 12. La 19 sobre Malotí, sus hijos y hermanos, 12. La 20 sobre Eliata, sus hijos y hermanos, 12. La 21 sobre Otir, sus hijos y hermanos, 12. La 22 sobre Gidaltí, sus hijos y hermanos, 12. La 23 sobre Mahasiot, sus hijos y hermanos, 12. La 24 sobre Romanti, Esed, sus hijos y hermanos, 12. Organización de los porteros, capítulo 26. Estas son las clases de porteros de los coreitas. Meselemías, hijo de Core, de los hijos de Abiasaf. Meselemías tuvo hijos, el primogénito Zacarías, el segundo Yediael, el tercero Zefadías, el cuarto Yadniel, el quinto Elam, el sexto Juan, el séptimo el Joenai, hijos de Obedeón, Semaías, el primogénito Josabad, el segundo Joá, el tercero Sacar, el cuarto Natanael, el quinto Jamiel, el sexto Isacar, el séptimo Peuletai, el octavo, pues Dios le había bendecido. A su hijo Semaías le nacieron hijos que se impusieron en sus familias paternas, pues eran hombres valerosos, hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres valerosos, Eliú y Semaquías. Todos estos eran hijos de Obedeón. Ellos y sus hijos y sus hermanos eran hombres de gran valor para el servicio, 62 de Obededón. Meselemías tuvo hijos y hermanos, 18 hombres valerosos. Josa, de los hijos de Merari, tuvo como hijos a Simri, el primero, pues aunque no fue el primogénito, su padre lo puso al frente. Gilquías, el segundo. Tebalías, el tercero. Zacarías, el cuarto. El total de los hijos y hermanos de Josa fue de 13. Estas secciones de los porteros, los jefes, igual que sus hermanos, tenían el cuidado del ministerio del templo de Yahvé. Echaron suertes para cada puerta, sobre pequeños y grandes, con arreglo a sus casas paternas. Para la puerta oriental cayó la suerte sobre Selemías. Después echaron suertes. Tocó la parte norte a su hijo Zacarías, que era un prudente consejero. A Obededón le tocó el sur, y a sus hijos los almacenes. A Supín y a Josa el occidente, con la puerta del tronco abatido en el camino de la subida, correspondiéndose un puesto de guardia con el otro. Al oriente 6 por día, al norte 4 por día, al mediodía 4 por día, y en los almacenes de 2 en 2. En el Parval, a occidente, había 4 para la subida, 2 para el Parvar. Estas son las clases de los porteros de entre los hijos de los coreitas y de los hijos de Merari.
Los encargados de los tesoros del templo, los levitas, sus hermanos custodiaban los tesoros del templo de Dios y los tesoros de las cosas sagradas. Los hijos de Ladán, hijos de Gersón por la línea de Ladán, tenía a los yehielitas por jefes de familia de Ladán, el gersonita. Los yehielitas, Setán y su hermano Joel estaban al frente de los tesoros del templo de Yahvé. Cuanto a los amranitas, los Yisaritas, los Sebronitas y los Usilitas, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era tesorero mayor. Sus hermanos por parte de Eliezer, Rehabías, hijo suyo, Isaías, hijo suyo, Jorán, hijo suyo, Sicri, hijo suyo, Selomit, hijo suyo. Selomit y sus hermanos estaban al cuidado de los tesoros de las cosas sagradas que había consagrado el rey David. Los cabezas de las casas paternas, los jefes de millar y de 100 y los jefes del ejército, lo habían consagrado del botín de guerra y de los despojos para el sostenimiento del templo de Yahvé. Todo lo que había consagrado el vidente, Samuel, Saúl, hijo de Quis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia. Todo lo consagrado estaba al cuidado de Selomit y sus hermanos. De los Guisaritas, Kenanías y sus hijos administraban como escribas y jueces los negocios exteriores de Israel. De los Hebronitas, Hasabías y sus hermanos, hombres de valer, en número de 1700 estaban encargados de la administración de Israel, allende del Jordán, al occidente, para todos los asuntos referentes a Yahvé y al servicio del rey. El jefe de los Hebronitas era Yerías. Acerca de los Hebronitas, en el año 40 del reinado de David, se hicieron investigaciones sobre sus genealogías paternas y se hallaron entre ellos hombres de valía en Yaser de Galaad. Los hermanos de Yerías, hombres valerosos, jefes de familias, en número de 2700, fueron constituidos por el rey David sobre los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés en todos los asuntos de Dios y en todos los negocios del rey. Organización militar y civil, capítulo 27. Por lo que se refiere al número de los hijos de Israel, los cabezas de casas paternas, los jefes de millar y de 100 y sus escribas atendían al servicio de todo el que acudiera. Las secciones intervenían en todos los asuntos del rey y se turbaban todos los meses del año. Cada sección tenía 24,000 hombres. Al frente de la primera sección, que era la del primer mes, estaba Yasoban, hijo de Yabdiel. En su sección había 24,000 hombres. Pertenecía a los hijos de Pérez y era jefe de todos los comandantes del ejército del primer mes. Al frente de la sección del segundo mes estaba Dodai, el Ajojita. Su sección tenía 24,000 hombres. Jefe del tercer ejército para el tercer mes era Benanías, hijo del sacerdote Joada. En su sección había 24,000 hombres. Benaías era uno de los 30 valientes y se hallaba al frente de ellos. En su sección estaba su hijo Amisabad. Para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab. Le sucedió su hijo Zebadías. En su sección había 24,000 hombres. Para el quinto mes era el jefe Sama, el Sarejita, cuya sección constaba de 24,000 hombres. Para el sexto mes era Ira, hijo de Iques, el Tecoita, y en su sección había 24,000 hombres. Para el séptimo mes era Geles, el Pelonita, de los Benjaminitas. Su sección constaba de 24,000 hombres. Para el octavo mes era Sibecai, de Jusa, el Sarejita. Su sección constaba de 24,000 hombres. Para el noveno mes era Abiaser, de Anatot, de los Benjaminitas. En su sección había 24,000 hombres. Para el décimo mes era Marai, de Netofa, Sarejita. Su sección constaba de 24,000 hombres. Para el mes undécimo era Benaías, de Pirato, de los Efraimitas. Su sección tenía 24,000 hombres. Para el mes duodécimo era Geldai, de Netofa, de la estirpe de Otniel. Su sección comprendía 24,000 hombres. Jefes de las tribus de Israel, jefe de los Rubenitas, Eliezer, hijo de Sicri, de los Simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca, de los Levitas, Hasabías, hijo de Kemuel, de Aarón, Sadoc, de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de Isaacar, Omri, hijo de Miguel, de Zabulón, Yismaías, hijo de Abdías, de Neftali, y Arimot, hijo de Ariel, de los Efraimitas, Oseas, hijo de Asasías, de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedayas, de la media tribu de Manasés en Galaad, Gido, hijo de Zacarías, de Benjamín, Yaasiel, hijo de Abner, de Dan, Azarael, hijo de Jerohán. Estos son los jefes de las tribus de Israel. David no hizo el censo de los que tenían menos de 20 años, porque Yahvé había dicho que multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, comenzó a hacer el censo, pero no lo acabó, pues con ese motivo la cólera descargó sobre Israel. Por eso su número no alcanza el número de los anales del rey David. Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los depósitos reales. Sobre los depósitos del campo, de las ciudades, de las aldeas y de las torres estaba Jonatán, hijo de Usías, sobre los labradores del campo que cultivaban las tierras. Edri, hijo de Kelub, sobre las viñas. Semei de Rama, sobre las provisiones de vino de las bodegas. Zabdi de Zephán, sobre los olivares y los sicomoros que había en la tierra baja. Baal Hanán de Gedar, sobre los almacenes de aceite de Joás, sobre las vacadas que pasían en Sarón. Sitrai el Saronita, sobre las vacadas de los valles. Zafat, hijo de Adlai, sobre los camellos. Ovil el Ismaelita, sobre las burras. Yegdías de Meronot, sobre las ovejas de Yasis el Agareno. Todos estos eran
intendentes de la hacienda del rey David. Jonathan, tío de David, hombre prudente e instruido, era consejero. Él y Jehiel, hijo de Jacmoni, cuidaba de los hijos del rey. Agitofel era consejero del rey, y Husai, el arquita, era amigo del rey. Después de Agitofel lo fueron Joada, hijo de Benaías, y Abiatar. Joab era el jefe del ejército del rey. Recomendaciones de David para la edificación del templo, capítulo 28. David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las secciones que estaban al servicio del rey, los jefes de millar y los jefes de 100, los administradores de la hacienda y del ganado del rey y de sus hijos, a los eunucos, los valientes y todos los hombres de valor, y poniéndose en pie, dijo el rey David: Óiganme, hermanos míos y pueblo mío, había decidido en mi corazón edificar una casa donde descansara el arca de la alianza de Yahvé y sirviera de estrado de los pies de nuestro Dios. Ya había hecho yo preparativos para la construcción, pero Dios me dijo: No edificarás tú la casa a mi nombre, pues eres hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, Yahvé, el Dios de Israel, me ha elegido de entre toda la casa de mi padre para que fuera rey de Israel para siempre, pues escogió a Judá para ser caudillo, y de las familias de Judá a la casa de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se ha complacido en mí para establecer un rey sobre todo Israel. Y entre todos mis hijos, pues Yahvé me ha dado muchos hijos. Eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Yahvé sobre Israel. Y él me dijo: Tu hijo Salomón edificará mi casa y mis atríos, porque lo he escogido a él por hijo mío, y yo seré para él padre. Haré estable su reino para siempre, si se mantiene firme en el cumplimiento de mis mandamientos y de mis normas, como lo hace hoy. Ahora pues, a los ojos de todo Israel, que es la asamblea de Yahvé, y a oídos de nuestro Dios, guarden y mediten todos los mandamientos de Yahvé su Dios, para que puedan poseer esta tierra espléndida y la dejen como heredad a sus hijos después de ustedes para siempre. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvelo con corazón entero y con ánimo generoso, porque Yahvé sondea todos los corazones y penetra los pensamientos en todas sus formas. Si lo buscas, se dejará encontrar, pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Mira ahora que Yahvé te ha elegido para edificar una casa que sea su santuario. Sé fuerte y manos a la obra. David dio a su hijo Salomón el diseño del vestíbulo y de los demás edificios, de los almacenes, de las salas altas, de las salas interiores y del lugar del propiciatorio, y también el diseño de todo lo que tenía en su mente respecto de los atrios del templo de Yahvé y de todas las cámaras de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y los tesoros de las cosas sagradas. Asimismo, respecto de las clases de los sacerdotes y de los levitas y del ejército del servicio del templo de Yahvé, como también de todos los utensilios del servicio de la casa de Yahvé, cuanto al oro, el peso de oro para cada uno de los utensilios de cada servicio, y también la plata, según el peso que correspondía a cada uno de los utensilios de cada clase de servicio. Asimismo, el peso de los candelabros de oro y sus lámparas de oro, según el peso de cada candelabro y de sus lámparas, y para los candelabros de plata, según el peso de cada candelabro y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelabro. El peso de oro para las mesas de las filas de pan, para cada mesa, y la plata para las mesas de plata, oro puro para los tenedores, los acetes y los jarros, y asimismo lo correspondiente para las copas de oro, según el peso de cada copa, y para las copas de plata, según el peso de cada copa. Para el altar del incienso, oro acrisolado según el peso, asimismo el modelo de la carroza y de los querubines que extienden las alas y cubren el arca de la alianza de Yahvé, todo esto conforme a lo que Yahvé había escrito de su mano para hacer comprender todos los detalles del diseño. Y dijo David a su hijo Salomón: Sé fuerte, ten buen ánimo y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Yahvé, Dios, el Dios mío, está contigo. No te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio del templo de Yahvé. Ahí tienes las clases de los sacerdotes y de los levitas para todo el servicio del templo de Dios. Estarán a tu lado para cada clase de obra, todos los hombres de buena voluntad y hábiles para cualquier clase de servicio. Y los jefes del pueblo entero están a tus órdenes. Recomendaciones de David para la edificación del templo, capítulo 28. David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las secciones que estaban al servicio del rey, los jefes de millar y los jefes de 100, los administradores de la hacienda y del ganado del rey y de sus hijos, a los eunucos, los valientes y todos los hombres de valor, y poniéndose en pie, dijo el rey David: Óiganme, hermanos míos y pueblo mío, había decidido en mi corazón edificar una casa donde descansara el arca de la alianza de Yahvé y sirviera de estrado de los pies de nuestro Dios. Ya había hecho yo preparativos para la construcción, pero Dios me dijo: No edificarás tú la casa a mi nombre, pues eres hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, Yahvé, el Dios de Israel, me ha elegido de entre toda la casa de mi padre para que fuera rey de Israel para siempre, pues escogió a Judá para ser caudillo, y de las familias de Judá a la casa de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se ha complacido en mí para establecer un rey sobre todo Israel. Y entre todos mis hijos, pues Yahvé me ha dado muchos hijos. Eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Yahvé sobre Israel. Y él me dijo: Tu hijo Salomón edificará mi casa y mis atríos, porque lo he escogido a él por hijo mío, y yo seré para él padre. Haré estable su reino para siempre, si se mantiene firme en el cumplimiento de mis mandamientos y de mis normas, como lo hace hoy. Ahora pues, a los ojos de todo Israel, que es la asamblea de Yahvé, y a oídos de nuestro Dios, guarden
y mediten todos los mandamientos de Yahvé su Dios para que puedan poseer esta tierra espléndida y la dejen como heredad a sus hijos después de ustedes para siempre. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvelo con corazón entero y con ánimo generoso, porque Yahvé sondea todos los corazones y penetra los pensamientos en todas sus formas. Si lo buscas, se dejará encontrar, pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Mira ahora que Yahvé te ha elegido para edificar una casa que sea su santuario. Sé fuerte y manos a la obra. David dio a su hijo Salomón el diseño del vestíbulo y de los demás edificios, de los almacenes, de las salas altas, de las salas interiores y del lugar del propiciatorio, y también el diseño de todo lo que tenía en su mente respecto de los atrios del templo de Yahvé y de todas las cámaras de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y los tesoros de las cosas sagradas. Asimismo, respecto de las clases de los sacerdotes y de los levitas y del ejército del servicio del templo de Yahvé, como también de todos los utensilios del servicio de la casa de Yahvé, cuanto al oro, el peso de oro para cada uno de los utensilios de cada servicio y también la plata, según el peso que correspondía a cada uno de los utensilios de cada clase de servicio. Asimismo, el peso de los candelabros de oro y sus lámparas de oro, según el peso de cada candelabro y de sus lámparas, y para los candelabros de plata, según el peso de cada candelabro y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelabro. El peso de oro para las mesas de las filas de pan, para cada mesa, y la plata para las mesas de plata, oro puro para los tenedores, los acetes y los jarros, y asimismo lo correspondiente para las copas de oro, según el peso de cada copa, y para las copas de plata, según el peso de cada copa. Para el altar del incienso, oro acrisolado según el peso, asimismo el modelo de la carroza y de los querubines que extienden las alas y cubren el arca de la alianza de Yahvé, todo esto conforme a lo que Yahvé había escrito de su mano para hacer comprender todos los detalles del diseño. Y dijo David a su hijo Salomón: sé fuerte, ten buen ánimo y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Yahvé Dios, el Dios mío, está contigo, no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio del templo de Yahvé. Ahí tienes las clases de los sacerdotes y de los levitas para todo el servicio del templo de Dios. Estarán a tu lado para cada clase de obra todos los hombres de buena voluntad y hábiles para cualquier clase de servicio, y los jefes del pueblo entero están a tus órdenes.